He querido mostrar esta imagen, esta foto de dos pirámides, un poco porque representan o simbolizan de alguna manera la realidad de la vida del ser humano y del creyente, ¿no? Que vivimos en dos dimensiones, en dos realidades. La humana, en la carne, ¿verdad? Pero también hay una realidad espiritual muy superior y es la que realmente es superior en muchos sentidos y sobre todo en que es eterna, en la que es la dimensión en la que el ser humano se vive y se mueve. Estas dos pirámides, una es segura y la otra es insegura. Yo quería comentarles cómo en la primera carta de Pedro, hemos leído un pasaje de la segunda, Pedro se dirige a las iglesias de Galacia, Capadocia y Bitinia, la actual Turquía, regiones que conforman hoy la actual Turquía, les advierte de que combatan la hostilidad de los enemigos. Estaban sometidos a una presión muy grande por todo lo que les rodeaba, porque se oponían a Cristo, se oponían al Evangelio, ¿verdad? Y había una gran hostilidad a ellos, como creyentes, como hijos de Dios y como iglesia. Y les anima a que enfrenten esa dificultad, esta oposición real que existía, que lo hagan con fortaleza, que lo hagan con paciencia y caminando en el único camino que puedan tener cristianos, en el camino de la búsqueda de la santidad y de la virtud. Y en la segunda carta, en el pasaje que ha leído Jaime, en esta ocasión, quizás 2 o 3 años después de la primera, Pedro en esta ocasión les pone en guardia contra la influencia de los enemigos internos, que en muchas ocasiones son mucho más peligrosos y peores que los enemigos externos, porque los enemigos externos tú los puedes venir, tú quizás los puedas controlar mejor, pero los internos, los que nacen de dentro de ti mismo o del ambiente que te rodea, a veces son más peligrosos. Y se refería Pedro a los falsos profetas, a las falsas doctrinas, a los profetas que querían sacarle beneficio del Evangelio, beneficio propio, quizá económico, quizá de influencia, quizá de poder, como sucedía y sucede hoy en día. No crean ustedes que sea un peligro que ha desaparecido, sigue latente y sigue firme hoy en día, pero también el ambiente del peligro del mundo, de la influencia del mundo que ejerce sobre nosotros. ¿Qué creyente puede decir que el mundo no intenta influirle? Cada día, cada momento, y no hace falta citar ejemplos, porque los conocemos todos, ¿verdad? A esos creyentes, a esos que tenían que luchar contra el enemigo interno, quizá el peor, el terrible, les advierte y les da una palabra de aliento. Una palabra de aliento para que perseveren en la fe. Y además les muestra cómo la fe es activa, la fe es participativa. La fe la hemos recibido por gracia, ¿verdad? Como un regalo. Tú tienes algún mérito de haber recibido la fe que el Señor te ha dado. Nadie tiene mérito suficiente, ¿verdad? La hemos recibido por gracia. Pero a partir de ese momento, la fe es algo que el Señor nos da el privilegio también, y con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, de que sea algo participativo, algo en lo que yo soy parte. Dios quiere que el creyente, su hijo, sea parte de ese proceso de crecimiento en la fe. Es un crecimiento progresivo, pero más que progresivo, como decía, es participativo, porque está sustentado con la ayuda en la fe y con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero mostrarles dos pirámides. Esas dos pirámides que yo citaba en el texto inicial, yo quiero mostrarles estas dos pirámides. Una de ellas es la pirámide de Maslow. Quizá conocerán, ¿no?, los estudios que elaboró Abraham Maslow, un psiquiatra del siglo pasado, fallecido en 1970, en el que él determinó, es una herramienta muy eficaz, se usa mucho en sociología y en psicología, cuáles son las necesidades del ser humano. Claro, usted pensará, hasta que yo las sé, no hace falta que Maslow venga a decírmelo, ¿verdad? Pero bueno, él lo determinó porque la intención de su estudio, insisto, se sigue usando mucho hoy, sobre todo en sociología. Su teoría, y tiene algo de real, es que si el ser humano no tiene atendidas esas necesidades, eso afectará a su desarrollo.
Todos los que somos padres sabemos que si un hijo nuestro no tiene atendidas sus necesidades por etapas, la alimentación, el aire, bueno, si no respiras te mueres, eso también es obvio, no hace falta que más lo diga, ¿no? Pero al final hay una serie de necesidades que si no son atendidas, el ser humano no se desarrolla bien, eso lo sabemos y es cierto, ¿no? Además Dios lo sabe, Dios le puso en el hombre esas necesidades para que las atendiera y las cumpliera. Pero la teoría, y de hecho Maslow usó esto para investigar cuáles eran las razones de los problemas mentales, psicológicos y psíquicos de la gente. Y la teoría es que si las personas no tienen bien atendidas sus necesidades, no se desarrollarán bien y no alcanzarán el máximo éxito y el máximo desarrollo. Es una teoría o una formulación incompleta, porque ¿cuántas personas conocemos que han recibido sobradamente sus necesidades y se han convertido en monstruos? Por eso digo que es incompleta. Es cierto que necesitamos tener nuestra atendida, pero eso es lógico, no hace falta ni decirlo. Pero que esto sirva únicamente para que el ser humano consiga su máximo desarrollo, eso no es cierto. Sabemos que no, sabemos que grandes hombres han tenido muchas carencias en su juventud, en su niñez, en su adultez y han llegado a logros importantes para los demás. Pero sobre todo sabemos que es incompleta porque no garantiza nada, es insegura. Sabemos que esa dimensión es necesaria alimentarla y atenderla, pero no garantiza que el ser humano, y lo sabemos sobre todo aquellos que hemos aceptado a Dios, ¿verdad? Los creyentes, sabemos que la realidad está en la dimensión espiritual, está en la de saber que somos hijos de Dios y que Él nos sustenta. En ese proceso ascendente para llegar a la cima y poder lograr el máximo, el problema que yo les decía, lo incompleto es que solamente se puede lograr la máxima satisfacción y el máximo éxito si estas necesidades están atendidas. Pero sabemos, los hijos de Dios, que no es así. Que para llegar al máximo desarrollo como seres humanos en nuestro ámbito espiritual es partiendo de la fe, ir creciendo en la fe y buscando al Señor y buscar su amor. Porque además, digo que es incompleta porque da falsas esperanzas. El peligro de aplicarla de una manera 100% es que lleva al hombre a que crea que puede conseguir el éxito como ser humano, como desarrollo, atendiendo a todas sus necesidades. Y eso en muchas ocasiones convierte al hombre en un ser insolidario, egoísta y hedonista. Solo podrá ser importante, famoso, conocido, si atiende sus necesidades. Sabemos que no es así. Lógicamente hay que atenderlas. Y Dios ha provisto. En Jeremías 29 nos dice porque yo sé muy bien, he leído la nueva versión internacional, porque quizás los adjetivos que usaba se ajustan más. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, le dice Dios a Jeremías. Planes de bendición y no de maldición, a fin de daros un futuro y una esperanza. Dios provee para nosotros, Dios quiere lo mejor para sus hijos, lo ha querido siempre y lo querrá siempre hasta que Él venga a su iglesia. Por eso digo que esa pirámide, esa descripción que es cierta, esas necesidades tienen que ser atendidas, pero no solamente como único objetivo en la vida del ser humano. Y también sabemos que si se atienden no es garantía de nada, y también sabemos que si no son atendidas, el ser humano, aferrado a la fe y creciendo en la fe, puede conseguir su máximo desarrollo como ser humano, como hijo de Dios, en su ámbito espiritual. Esa es la pirámide de Maslow. Yo por eso he usado esa expresión de pirámides, porque hay otra pirámide, esa sí que es segura, es la pirámide de Pedro. Y Pedro, de alguna manera, en su texto nos describe, en cierta manera, una pirámide, un camino de progresión. Por esa razón he usado esa expresión. La pirámide de Pedro es la progresión de nuestro crecimiento y de cómo este nos lleva al amor de Dios. Sabemos que cuando andamos en estos pasos que Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo en su palabra, que tiene que andar el creyente, es la manera de estar cerca del Señor, de crecer espiritualmente. Si se fijan ustedes, Pedro nos muestra estos pasos, los conocemos, ¿verdad? Están en la imagen. La fe, la virtud, sobre la fe, la virtud. Primer paso, y no es por casualidad.
el conocimiento, le sigue el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal y el amor de Dios. Ese es un poco la evolución del Hijo de Dios, del hombre y la mujer, una vez que ha recibido por fe la salvación y el perdón, quiere crecer en el Señor. Es un proceso permanente que no cesa, que no debe cesar, del que tenemos que ser partícipes, vosotros, un servidor, todos, tenemos que participar de ese proceso, porque este proceso es el que nos lleva a la gloria, a conocer más la gloria del Señor y a la excelencia. Ese primer peldaño está en que Pedro sitúa a la virtud justamente encima de la fe. Y por la virtud podemos leer ese versículo de Filipenses que dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en nosotros, lo añado yo de nosotros, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el camino del que ha recibido la fe por gracia, por regalo. El ir alimentando nuestra vida, el ir construyendo nuestra vida espiritual, en esa dimensión en la que nos movemos espiritual, sobre todo lo bueno. Las buenas palabras, los buenos pensamientos, los buenos actos, los buenos deseos, el interactuar con los demás, dentro de ese espíritu, el espíritu de la virtud. Que la virtud es, a veces tenemos una imagen distorsionada de lo que es la virtud. La virtud es desarrollar todo lo bueno que hay en mí, pero que además, previamente, Dios ha puesto en mí. No es algo ni tan siquiera esto es mérito nuestro, es lo que el Señor previamente ha puesto en nosotros. Pedro sabe de lo que habla, Pedro sabe de ese poder, porque él junto a otros discípulos, otros apóstoles, estuvo cerca de Jesucristo. Y Pedro era ese Pedro que conocemos, que es como a unos estudiosos lo presentan como un diamante en bruto. Y yo pienso que cualquiera de nosotros es como un diamante en bruto, que el Señor va puliendo, porque sabe que dentro hay algo muy valioso. Algunos al Señor le llevamos más trabajo que otros, ¿verdad? Algunos todavía estamos allí en medio carbón, ¿no? Ustedes saben que el diamante es un carbón que se ha sometido a grandes temperaturas, ¿no? Y el Señor va puliendo. Y Pedro era ese diamante que Jesucristo fue puliendo, porque Pedro vio el poder de Jesucristo calmando la tempestad. Tuvo ese privilegio, ¿verdad? Pedro vio a Jesucristo que cuando le dijo anda, empezó a andar sobre las aguas, pero dudó. ¿Cuántas veces no dudamos, verdad? Y esa duda a veces nos hace hundirnos un poco. ¿Cómo dudó? Pero cuando recobró la fe, y a veces nos pasa, ¿verdad? Pudo andar. Ese Pedro que vio el poder de Dios, ese Pedro que vio a Jesucristo en toda su majestad y humildad, aun siendo Dios e Hijo de Dios, reconocer que todo lo recibía por la potestad del Padre, que todo el poder el Padre se lo daba para que Él salvara a la humanidad. Ese Pedro que también pudo ver y sentir el Espíritu Santo en su vida cuando Jesucristo lo regaló al hombre que le aceptaba, para que tuviese ese poder y esa necesidad. El poder de Dios es activo. Todos lo entendemos, lo vivimos, porque en cuanto nos sometemos al Espíritu de Dios, en cuanto nos sometemos a su voluntad, notamos cómo ese poder actúa en nuestra vida y es capaz de enfrentar toda dificultad, toda situación, todo problema. Y es algo que es difícil de explicar. Yo evidentemente no puedo en toda su dimensión, pero sí que lo sentimos, y aquellos que lo sentimos lo entendemos. Ese poder de Dios es un poder que actúa en nosotros y que nos mueve, y que es un poder activo y que está a nuestro alcance, es un poder dinámico y está puesto a nuestro alcance por el amor de Jesucristo. Nos llamó por su tremendo amor para que creciéramos en el conocimiento. El versículo 3 lo dice: porque todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Cuando hablamos de conocimiento, no solo es el conocimiento de conocer la palabra, que es necesario, conocer el Evangelio, meditar en ella, conocerla, aplicarla a nuestra vida. Sí, el conocimiento al que se refiere Pedro es ese conocimiento, pero añadido al conocimiento que yo adquiero en la medida que pruebo a Jesucristo. Y por probar no es retar, no sé si me explico. Por probar es sabiendo que a pesar de
a pesar de, el poder de Dios actúa. Saber que a pesar de cualquier situación, mi fe no será afectada, ni tiene que ser afectada por las circunstancias, por aquello que me aqueja, por el problema que no puedo resolver, que mi fe tiene que ser muy superior a cualquier circunstancia, para tener siempre consciente que, aunque sea una persona de carne y hueso con mis necesidades y mis problemas y mis situaciones, vivo, y más ahora que he aceptado a Cristo, en una dimensión que me hace tener conciencia de ese poder al alcance de cualquiera, hombre, mujer, niño, cualquier condición, cualquier situación, un poder que está por encima de cualquier otra causa. El conocimiento, ese es el conocimiento que necesitamos y que es solo producto de mi experiencia con Jesucristo. En la medida que yo vivo al lado y buscando a Jesucristo, ese poder va creciendo en mí. Y ese poder que no me hace mejor por tener ese poder. Es un poder al contrario que me tiene que hacer más humilde, más consciente de mis imperfecciones, pero más sabiendo que Jesucristo está conmigo y su Espíritu actuando en mí. Jesucristo promete en el versículo 4 del texto que seremos partícipes. Qué grande que es, ¿verdad? Realmente nuestra limitación humana no cabe toda la amplitud de esa realidad, que seremos partícipes de su naturaleza divina cuando lleguemos a su presencia y reinemos juntamente con Él. ¿Se imaginan qué cosa más grande? Dios, el único Dios que hay, el Creador, es capaz, en un rasgo de amor y generosidad impensable para el ser humano, de que seremos partícipes de esa naturaleza. Es algo grande que el mundo no entiende, pero cuando el mundo es capaz de percibir que a través de Jesucristo seremos y nos moveremos en esa dimensión y tenemos su perdón, el hombre realmente llega a su máximo desarrollo y va creciendo. Las promesas de Dios nos ofrecen mucho más que satisfacer la necesidad. Las promesas de Dios responden a nuestras necesidades y las cubre. Y si vivimos en fe, no importa las circunstancias, nos transforman, nos cambian. Lo terrible es cuando no tenemos a Dios. No quiero presentar ahora esta imagen. Es la pirámide de Maslow, la recuerdan, ¿verdad? Pero resaltando qué es lo que le falla, que ustedes ya han invertido seguro. La pirámide de Maslow tiene su sentido, muestra unas necesidades, evidentemente, pero les decía que era incompleta, porque no es cierto que cumpliendo esos pasos, esas premisas que él dice, el ser humano llegará a su máximo desarrollo y a su máximo esplendor. No es verdad. Puede que sí, pero puede que no, porque es incompleta, porque le faltan dos cosas primordiales. Y Filipenses, Pablo, en la carta a los Filipenses, lo dice en su carta: no lo digo porque tengas que hacer, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sigue diciendo, y sé vivir en la riqueza, sé vivir en la pobreza, sé vivir en cualquier circunstancia. Y esa es la riqueza realmente, ese es el máximo desarrollo del ser humano. Cuando es capaz de entender que a pesar de, si Dios está con él es una persona que llegará a su máximo desarrollo, porque llegará a estar con él y a ser partícipes de su naturaleza, por gracia, evidentemente, sin ningún mérito propio. Si le falta el amor de Dios, no recibirá la fe, no la aceptará. Y si no tiene la fe, todo lo que vaya haciendo en su vida no tendrá ningún sentido ni ningún valor y será perecedero. Y eso nos tiene que llevar al amor de Dios. Ningún desarrollo del hombre o de la mujer, por muchos éxitos que podamos conseguir en cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, en el arte, en cualquier profesión, en cualquier área de nuestra vida, será completo si faltan estos dos elementos. No será segura la dimensión en la que nos movamos, sino en la dimensión del Señor, la dimensión espiritual de Cristo, en ser capaces de, como hijos suyos, poner la base de la fe y construir sobre la fe. Cuando construimos sobre la fe, todo es posible, todo se hace con la voluntad de Dios, a todo llegaremos con la voluntad de Dios. Y sin el amor de Dios no lo cumpliremos. Nada sacia sin esta voluntad. Vosotros también, dice el versículo 5, vosotros también, porque Pedro les va
revelando paso a paso lo que les quiere compartir. Recuerden que Pedro les está animando a que sean capaces, es importante, que sean capaces de entender que la lucha que tenían contra los enemigos internos, como decía, y los enemigos del mundo, esto solamente lo podrán combatir, como tú y como un servidor, solamente lo podemos combatir con lo que el Señor nos da. No hay armas humanas, no hay remedios humanos ni teorías humanas para combatir esos dos enemigos. No, solamente en la fe y en el crecimiento y en lo que nos muestra Pedro podemos combatir esto. Nosotros también, por eso mismo, el hombre muestra cómo el hombre se mueve en dos dimensiones. Y Pedro nos guía para que, fortalecidos en la fe y partiendo de la fe, no abandonemos la realidad espiritual en la vida del ser humano. Y a veces la sociedad nos influye o nos tienta a que abandonemos esa realidad de la vida en el espíritu del creyente, del cristiano. Y eso nos debilita. No solamente nos quita el gozo y la paz y la confianza, sino que nos debilita porque nos hace dudar, nos hace creer que estamos pendientes de otras cosas, no de lo que el Espíritu hace en nosotros. No abandonemos esa realidad del Hijo de Dios y nuestro crecimiento espiritual. El daño tras el daño. Y de ahí empieza, quiero volver en 3, en esa descripción, Pedro nos muestra cómo podemos llenar nuestra vida, nuestra mente de lo que edifica. De ahí quiero repetir otra vez este versículo, ¿no? Todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Versículo tan hermoso, ¿verdad? Tan completo. Y si lo pensáramos bien, ¿vivo yo siempre según este principio? ¿Me aferro siempre e intento aplicar siempre a mi vida ante cualquier comportamiento, cualquier acto, cualquier situación? Yo hago siempre lo bueno, siempre lo honesto, siempre lo puro, siempre lo que me ayuda a crecer, siempre lo que proyecta hacia lo demás, porque es la virtud. ¿Lo hago siempre? No, creo que no, por lo menos un servidor no siempre lo hace. Tenemos que llenar nuestra vida, nuestra mente de lo que edifica. ¿Y qué te edifica a ti? En común seguro que tenemos muchas cosas, ¿verdad? Pero seguro que también hay otras cosas que de manera particular te edifican a ti. Cada uno tiene la base que tiene todo creyente, todo cristiano, por supuesto, pero luego tú desarrollas lo que te edifica. Desarrollemos aquello que nos hace mejores como hombres y mujeres, pero también y sobre todo como hijos de Dios, como seres espirituales, que un día reinaremos junto al Señor y seremos partícipes de su naturaleza divina. La fe es la base de esta pirámide, pero crecer y progresar en ella no es un hecho casual. No crecerás, no creceré en esta vida espiritual que el Señor quiere para mí, que me ha regalado, si no aplico realmente todo aquello que hay bueno en mí, que el Señor me lo ha dado, para que yo lo desarrolle y para que lo proyecte a los demás. Sigue diciendo, añadir, vosotros también poniendo toda la diligencia, por eso mismo, al decir poniendo toda la diligencia, el Señor le está inspirando a Pedro, que depende de mí que yo crezca espiritualmente. No depende de mí la salvación, ni el regalo de la fe, pero el crecimiento, el fortalecerme, el afianzarme, el buscar ser partícipe, sí que depende de mí. Esto sí que está en mi mano. Esto no es casual, no viene llovido del cielo. Viene llovido del cielo el poder del Espíritu Santo en mi vida, eso sí, pero yo tengo que ser parte. Y yo decía antes, y lo creo, qué gran privilegio, ¿no? Poder ser parte, porque el Señor hubiera querido decidir, bueno, van a ser como autómatas, yo lo pondré todo en ellos, Él lo hará todo, el poder del Espíritu Santo lo hará todo, y ellos a la bartola, a vivir que son 2 días, para usar una expresión, ¿no? No, el Señor quiso que yo tuviese ese poder en mi vida y yo tuviese el conocimiento, la capacidad que está a la altura de cualquiera. No hace falta ningún conocimiento intelectual especial. Y este es el único camino para una vida cristiana equilibrada. La piedad tiene una falsa o una imagen a veces equivocada de una persona muy triste, muy seria, casi blanca, que no ríe. A veces tenemos una imagen de la piedad, ¿no? Muy quizá influenciada por la religión. No, la piedad no tiene nada que ver de esto. La piedad es, sobre todo, es un asunto entre el hombre y Dios.
Pero la piedad verdaderamente está entre mi vida y la vida de los demás. ¿Cómo afecta, cómo proyecto yo mi piedad hacia los demás? Esa es la verdadera piedad. La piedad concentra toda mi capacidad de amar a los demás, de entregar a los demás, de estar al lado de los demás. La piedad de consolar, de guiar, de comprender. La piedad es mucho más que una imagen muy tranquila. La piedad es algo que yo proyecto a los demás. Y no es una imagen, es una realidad. Tiene que ser una realidad, porque si no sería una falsa piedad. Yo puedo ser muy serio, yo puedo orar de una manera muy profunda, que está bien que lo hagamos, no digo que no lo hagan y háganlo como lo sientan, pero si yo no vivo realmente mi piedad hacia los demás, es una piedad descafeinada, por lo menos. Conocimiento sin buenos hábitos y dominio propio. Es muy interesante, yo les animo a que lo lean, profundicen en ello y verán cómo les descubre, porque sobre la fe, la virtud, lo primero, ¿no? Sigue con el conocimiento, ese conocimiento producto de mi relación con el Señor. Ese conocimiento le sigue el dominio propio, porque ¿de qué me vale a mí tener virtud, tener conocimiento, si no domino mi propia vida? Mi propia vida en cuanto a mis decisiones, en cuanto a mis deseos, en cuanto a mis apetencias. Puede ser como un barco, que usa también Pablo, como un barco que en medio de la tempestad solamente lo puede controlar el timón, la voluntad, el dominio propio. En ese sentido, el dominio propio es como el timón de un barco, de la vida de cada uno. Tenemos que controlar aquello que sabemos que no es de todo lo demás, que no es bueno, que no es generoso, que no es de bendición. El dominio propio es fundamental. Y si somos capaces de dominarnos, con lo difícil que es, yo no sé ustedes, pero hay dificultades, ¿verdad? Si somos capaces de dominar, de tener dominio propio, desarrollaremos paciencia, que es muy importante en el ser humano y en el creyente tanto como en cualquiera, ¿verdad? La paciencia, paciencia de esperar la voluntad de Dios, paciencia de aceptar aquello que no entendemos, paciencia de la incomprensión de los demás, paciencia de los ataques de los demás, paciencia para tantas cosas, ¿verdad? Paciencia contra las injusticias, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El dominio propio desarrollará en mí la paciencia y esa paciencia me llevará al afecto fraternal. Yo solamente cuando acepto y entiendo e intento entender a los demás, se desarrolla en mí ese amor por los demás. Ese amor por los demás no porque son, no por cómo actúan, sino porque son hijos de Dios al igual que yo lo soy. En esa medida eso nos llevará a ese amor fraternal, porque ese amor fraternal, si se fijan ustedes, tampoco está aquí por casualidad, es el paso previo al amor de Dios. Yo no podré ser consciente ni sensible del amor de Dios en mi vida en la medida que yo no soy capaz de amar a los demás. Cuando yo me doy cuenta, y me doy cuenta a veces, que yo no soy capaz de amar a los demás en la verdadera dimensión de lo que Dios quiere, yo me planteo, y yo merezco el amor de Dios, claro está que no lo merezco, pero entiendo el amor de Dios cuando yo no amo a los demás. Eso me ayuda a entender. En la medida que yo amo a los demás, ese amor fraternal del que nos habla Pedro, yo entenderé el amor de Dios inmerecido e injustificado. Está claro que el sufrimiento es inevitable y el Señor nos fortalece. Tenía que poner la palabra, no te he avisado, perdón. Ese es el problema. Y lo que tenemos que reflexionar, y quería poner brevemente otra vez, porque el creyente tiene que ser consciente de que nos movemos en una dimensión espiritual. Espiritual en el sentido de que sabemos que nuestro espíritu es eterno, en el sentido de que Cristo me ha llamado, me ha perdonado, que ahora soy un hijo suyo y yo lo he declarado y lo acepto y quiero dar testimonio de ello, y que al moverme yo en esta dimensión, en ese camino espiritual, tengo que ser consciente de que lo que ofrece el mundo, aquello que me asegura el éxito y el desarrollo, está en tensión y en lucha contra lo que realmente, muchas veces, no siempre, el Señor quiere en mi vida. Y ese discernimiento es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo nos guíe. Aquello que nos da el mundo, los enemigos internos de mi propia vida, de
mis tentaciones, mis apetencias, mi manera de ser, todo eso a veces lucha contra esa realidad. Por eso yo empezaba, y esa era la figura que elegí, el que hay dos pirámides o dos maneras de vivir, ¿no? La correcta solo es una, la segura es solo la que nos ofrece el Señor y la que Pedro muestra en su pirámide. Yo quería acabar con una pregunta. ¿Qué pirámide elegimos? Delante de nosotros, ¿qué dimensión queremos movernos? La 5. He querido acabar con ese doble dibujo de la que ya conocemos, la pirámide de Maslow, pero con lo que le falta a Dios, que le falta el amor, y el camino que nos muestra Pedro, que aquí sabemos que está el andar del Hijo de Dios, del creyente. Todo creyente desea dar un buen testimonio. Yo no he conocido casi ningún creyente, ningún cristiano que no quiera dar un buen testimonio. Todos. ¿Tú quieres dar un buen testimonio? Yo creo que todos queremos dar un buen testimonio. Y Pedro, que es consciente y se dirige a creyentes que están en una situación compleja, en la que enfrentan muchos peligros de todo tipo, les anima también. Pero no les engaña, es realista. Lo que Pedro les dice del 3 al 9, y sigue todo el capítulo, es algo realista, que va dirigido a creyentes de los que les dice la verdad, que les anima. Porque dice, porque si estas cosas, el versículo 8, el pasaje que se ha leído, están en vosotros y abundan, porque si todo esto que detalla él en su camino, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, paciencia, afecto fraternal, el amor de Dios, están en mí, pero no solamente están en mí de una manera simbólica o breve, no, están en mí y abundan. Si todo está en mí y abundan, no me dejará estar ocioso. Porque si todas estas cosas, porque si realmente todo esto está en mí, eso crece en mí, no me permitirá estar ocioso. Yo querré vivir esta vida espiritual que me llena de gozo, en la que yo siento el amor de Cristo en mi vida, a pesar de toda situación, como decía Pablo en su carta a los Filipenses, cuando les decía que él estaba acostumbrado a enfrentarlo todo, porque tenía y sentía el amor y el Espíritu de Cristo en su vida. Si nosotros somos capaces de estas cosas que nos describe Pedro, tenerlas en mi vida y que abunden, mi vida crecerá, mi vida será capaz de enfrentar toda situación, pero requiere inteligencia, porque él se lo dice, si todo y abundan no dejarán estar ociosos, y eso implica mi participación, eso implica mi voluntad de pedirle al Señor y yo vivir estas cosas que me ayudan a crecer. El crecimiento, hermanos, quiero acabar con este pensamiento, espiritual es un proceso permanente, esa es la realidad. No es una meta, un objetivo, que llego allí y ya estoy y ya puedo descansar. No, en absoluto. El crecimiento es permanente y el crecimiento me lleva y me acerca cada vez más a Jesucristo y a su amor y a su gozo. Que el Señor les bendiga. Amén.